الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy relataré la vida de Hazrat Amir bin Fuhaira. Su vida está registrada con gran detalle en la historia, jugó un papel en la mayoría de los incidentes más importantes en la historia del Islam, siendo parte de ellos. Esos incidentes son de tal importancia que es necesario mencionar también sus detalles. Su nombre patronímico era Abu Amr y pertenecía a la tribu de Azad. Era un esclavo africano de Tufail bin Abdullah bin Sakhbara, que era el hermanastro de Hazrat Aisha radhiyallahu anha. El término hermanastro utilizado aquí significa que él era su hermano de la misma madre, pero tenían padres diferentes. Fue uno de los primeros en aceptar el Islam. Había aceptado el Islam antes de que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasallam, fuera a Dar-e Arqam. Solía pastar las cabras de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Sufrió muchas dificultades por los incrédulos después de aceptar el Islam. Más tarde Hazrat Abu Bakr le compró y le liberó. Solía pastar las cabras de Hazrat Abu Bakr durante la migración a Medina, cuando el mensajero de Allah y Hazrat Abu Bakr estaban en la cueva en el monte Saur. Hazrat Abu Bakr le había pedido que les trajera regularmente las cabras, por lo tanto solía pastar las cabras todo el día y luego por la tarde llevaba las cabras de Hazrat Abu Bakr cerca de la cueva en el monte Saur. Entonces, en la cueva Thor. Entonces, ambos, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Hazrat Abu Bakr, solían ordeñar las cabras. Cuando Abdullah bin Abi Bakr solía ir a visitar a ambos, es decir, al santo profeta y a Hazrat Abu Bakr, solía acompañarle a Hazrat Amir bin Fuhaira para borrar sus pasos y crear confusión de manera que nadie pudiera saber dónde iban y los incrédulos no pudieran sospechar de ninguna manera. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Abu Bakr salieron de la cueva del monte Thawr y se dirigieron a Medina, Hazrat Amir bin Fuhaira también emigró con ellos. Hazrat Abu Bakr lo sentó detrás de él en la camella. En ese momento, un mushrik, un idólatra de la tribu de Banu Addi, les guiaba. Después de la migración, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Amir bin Fuhaira y Hazrat Haris bin Aus bin Muaz. Hazrat Amir bin Fuhaira radhiyallahu anhu participó en las batallas de Badr y Uhud.
fue martirizado durante el incidente de Bair Mauna a la edad de 40 años. Antes de la migración, Hazrat Abu Bakr ayudó a liberar a 7 esclavos que solían ser torturados por la causa de Allah el Todopoderoso. Entre ellos estaban Hazrat Bilal y Hazrat Amir bin Fuhaira. Al narrar el incidente de la migración, Hazrat Aisha radhiyallahu anha afirma que una vez estábamos sentados en la casa de Hazrat Abu Bakr al mediodía, es decir, estaban sentados en su propia casa, cuando un visitante le dijo a Hazrat Abu Bakr que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam iba a venir. En ese momento su cabeza estaba cubierta con un paño. Vino a una hora en la que no solía venir con nosotros. Cuando llegó, Hazrat Abu Bakr dijo: que mis padres sean sacrificados por tu gracia, por Dios. El hecho de que hayas venido aquí significa que ciertamente hay alguna tarea importante. Hazrat Aisha además afirma: en ese momento el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a la casa y pidió permiso para entrar dentro. Abu Bakr le invitó a entrar y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam entró. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Hazrat Abu Bakr que salgan todos los que están contigo fuera. Hazrat Abu Bakr respondió: oh profeta de Allah, que mis padres sean sacrificados por tu bien. Aquí en la casa solo están presentes los miembros de tu familia, es decir, Hazrat Aisha y su madre, Ruman. Al escuchar esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: se me ha concedido el permiso para emigrar. Hazrat Abu Bakr dijo: oh profeta de Allah, por favor llévame contigo, que mis padres sean sacrificados por tu bien. El santo profeta dijo: de hecho, debes venir conmigo. Después de esto, Hazrat Abu Bakr dijo: que mis padres sean sacrificados por tu bien. Si voy a acompañarte, debería llevarte una de mis 2 camellas para viajar. El santo profeta respondió: que me la llevaré a cambio de un precio. Hazrat Aisha además narra: por lo tanto, rápidamente preparamos y empaquetamos sus cosas, preparamos algunas provisiones para ellos y las metimos en una bolsa de cuero. La hija de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Asma, cortó un pedazo de su cinturón y ató la bolsa con ello. Por esta razón, ella es conocida como Zatun Niktaq, dueña del cinturón. Después de esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Hazrat Abu Bakr llegaron a una cueva en la montaña de Sor y permanecieron ocultos allí durante 3 noches. Hazrat Abdullah bin Abu Bakr solía ir y pasar la noche con ellos. En ese momento, él era un joven listo e inteligente, es decir, era bastante maduro en ese momento. Se marchaba cuando todavía estaba oscuro, es decir, regresaba temprano por la mañana y cuando aún estaba oscuro, y pasaba la mañana con los Quraysh en la Meca como si hubiese pasado la noche allí. Cualquier plan que escuchaba de ellos, es decir, de los incrédulos, se informaba en detalle y cuando oscurecía llegaba a la cueva y se los contaba a ellos. Como él pasaba el día en la Meca, contaba todos los planes de los incrédulos al santo profeta sallallahu alaihi wasallam por la noche. El esclavo de Hazrat Abu Bakr, Amir bin Fuhaira, pastaba una cabra de su rebaño que tenía las ubres llenas con la leche cerca de ellos. Justo después de la hora de Isha, la oración de la noche, traía esta cabra para ellos y ambos tomarían su leche y pasaban la noche allí. Esta era la leche de su cabra que tenía las ubres llenas de leche. Amir bin Fuhaira volvía a su rebaño en la última parte de la noche y empezaba a llamar al rebaño. Hizo esto durante 3 noches. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Hazrat Abu Bakr contrataron a un individuo de la tribu Banu Dil para mostrarles el camino. Pertenecía a Banu Abd bin Adi. Era un guía extremadamente experimentado. Había jurado lealtad a la familia de As bin Wa'il y seguía la religión de los incrédulos de los Quraysh.
Ambos, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Hazrat Abu Bakr, confiaban en este individuo a pesar de que era un incrédulo y se crió con los Quraysh. Sin embargo, el santo profeta confió en él, le entregó sus camellas para el viaje y aceptó su promesa de que llegaría a la cueva de Thawr en la mañana después de 3 días. Amir bin Fuhaira y el guía los acompañaron. El guía llevó a los 3 por un sendero a lo largo de la orilla del mar. Esta es una narración de Bukhari. Suraka bin Malik bin Joshem decía: los mensajeros de los incrédulos de Quraysh vinieron a nosotros y empezaron a dar recompensas a cualquiera que matara o capturara al santo profeta sallallahu alaihi wasallam o Hazrat Abu Bakr. Mientras estaba sentado en una reunión de mi tribu, Banu Mudlij, uno de ellos, un mensajero, vino a nosotros. Comenzaron a discutir cómo capturar o matar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y cómo atacarle. Mientras estos asuntos estaban siendo discutidos en nuestra reunión, un individuo se nos acercó y se puso a nuestro lado donde nosotros estábamos sentados y comenzó a decir que Suraka, he visto algunas sombras a lo largo de la costa hace rato y creo que es Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Suraka dice además, me di cuenta de que efectivamente eran ellos, es decir, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Sin embargo, le dije que ciertamente no eran ellos, sino que son tal y cuales personas de entre nosotros que acaban de salir con la intención de desestimar su declaración. Después permanecí en la reunión poco tiempo. A Suraka le entró la avaricia en ese momento y no quería que ese individuo le siguiera y fuera merecedor de la recompensa. Dice así: rechacé su declaración, me levanté poco después, fui a casa y le dije a mi sirvienta que sacara mi yegua y que lo dejara al otro lado de la colina. Había una colina pequeña detrás de mi casa y le dije que llevara mi yegua allí y la tuviera lista para montar. Poco después cogí mi lanza y salí de casa por la parte trasera. Coloqué la punta de mi lanza en el suelo, doblé el extremo superior hacia abajo para montar mi yegua, es decir, utilicé el soporte de la lanza para montar la yegua. Él mismo está narrando este incidente. Continúa diciendo: después di a mi yegua una ligera palmada para que corriera y galopé hasta que nos acercamos a ellos, al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. De repente mi yegua tropezó de tal forma que me caí. Me levanté, metí la mano en mi aljaba, saqué una flecha adivinatoria para consultar si podría o no lastimarles. Deseaba saber si sería capaz de cumplir con mi intención de matarles o capturarles. Después relata: el resultado de mi consulta salió en mi contra, es decir, no estaba a mi favor y me indicaba que no sería capaz de capturarles. Dice: pero actuando en contra de mi augurio, monté mi yegua una vez más. La yegua comenzó de nuevo a galopar hasta que me aproximé tanto a ellos que podía escuchar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam recitar el Corán. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam no se giró, pero Hazrat Abu Bakr lo hacía continuamente. Las patas delanteras de mi yegua se hundieron en el suelo hasta las rodillas. Cuando me acerqué un poco más, las patas de mi yegua se clavaron en la arena y me caí. Entonces regañé a la yegua y me levanté, pero no era capaz de sacar sus patas de la arena. Es decir, finalmente, cuando después de mucho esfuerzo consiguió levantarse, la arena de ambas patas voló en el aire como si fuera
humo. Se encontraba tan atascada en la arena que cada vez que intentaba sacar las patas, la arena que salía era tanta que parecía como si se hubiera extendido una nube de polvo. Llegado este momento, volví de nuevo a consultar las flechas adivinatorias y volví a recibir la señal que no deseaba, contraria a lo que yo pretendía, es decir, que no sería capaz de capturar al santo profeta sallallahu alayhi wasallam. En aquel momento les llamé diciendo que se encontraban a salvo. Grité y dije al santo profeta sallallahu alayhi wasallam que estaban a salvo. Ante esto se detuvieron, queriendo decir que ya no pretendía matarles o que ya no albergaba ninguna mala intención. Continúa diciendo: entonces monté mi yegua y cabalgué hacia ellos. Cuando mis intenciones cambiaron, la yegua comenzó a galopar sin problema y alcancé al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, o quizás vinieron ellos hacia él o pararon. Dice: al ver los obstáculos e impedimentos que había encontrado al intentar alcanzarle, surgió en mi corazón el sentimiento de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ciertamente prevalecerá. Le dije al santo profeta sallallahu alaihi wasallam que su nación había fijado una recompensa monetaria por él y le informé sobre todo lo que la gente incrédula pretendía hacerle. Le informó sobre los detalles de todas las malas intenciones de los incrédulos. Después dice: les ofrecí provisiones y comidas para el viaje, pero el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no lo aceptó, diciendo que no lo necesitaba. No requirió nada, simplemente me pidió que no comentara a nadie sobre su viaje, es decir, que no informara a nadie sobre la ruta que había escogido. Después continúa diciendo: pedí al santo profeta sallallahu alaihi wasallam que escribiera algo que me sirviera como un tratado, un pacto para vivir en paz. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dio instrucciones a Amir bin Fuhaira, un esclavo de Etiopía ahora liberado, que también viajaba con él, para que redactara este documento. Así que lo escribió en un trozo de cuero y una vez hecho esto continuó su viaje. Ibn Shahab narra, Urwa bin Zubair me informó que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se había reunido con Hazrat Zubair cuando regresaba de Siria con una caravana musulmana en un viaje de negocios. Hazrat Zubair dio al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y a Hazrat Abu Bakr algunas prendas blancas. Los musulmanes de Medina, que habían escuchado las noticias de la partida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam de la Meca, solían salir al campo de Harra todas las mañanas y allí les esperaban hasta que el calor de la tarde les hacía regresar. Es decir, esperaban hasta el mediodía y cuando el calor se hacía sofocante regresaban, y hacían esto todos los días a la espera de la llegada del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice: un día, después de esperar largo tiempo y mientras regresaban a sus casas, un judío subió a la parte superior de su casa para ver algo y divisó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam junto a sus compañeros, vestidos con prendas blancas, y las dudas de un espejismo fueron desapareciendo de entre ellos. Desde lejos casi no se podía divisar lo que era, pero poco a poco sus rostros se fueron haciendo cada vez más evidentes. El judío no pudo evitar proclamar: oh árabes, dirigiéndose a los habitantes de Medina, vuestro líder, a quien esperáis, está aquí. Sabía que los musulmanes salían todos los días a un lugar concreto a la espera de alguien. Cuando los musulmanes escucharon este anuncio, corrieron inmediatamente hacia sus armas y se reunieron en el terreno de Harra para dar la bienvenida al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el santo profeta llegó junto a ellos, se dirigió hacia la derecha y llegó junto a ellos al barrio de Bani Amir bin Auf. Esto sucedió un lunes durante el mes de Rabiul Awwal. Hazrat Abu Bakr se levantó para reunirse con la gente y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam permaneció sentado en silencio. Aquellos Ansar que aún no habían visto al santo profeta
vinieron y comenzaron a ofrecerle saludos de paz a Hazrat Abu Bakr, hasta que el sol comenzó a dar de lleno sobre el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Al cabo de un tiempo, la poca sombra que había desapareció debido a una elevada posición del sol. Por lo tanto, Hazrat Abu Bakr dio sombra al santo profeta con su capa, y fue entonces cuando la gente reconoció al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta de Allah permaneció en el barrio de Banu Amr bin Auf poco más de 10 noches, y se construyó una mezquita sobre las bases de la rectitud, donde el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ofreció sus oraciones. Después montó en su camella y la gente comenzó a caminar con él. Su camella entró en Medina y se paró en el lugar donde se encuentra hoy Masjid de Nabawi, la mezquita del profeta. En aquel entonces algunos musulmanes ofrecieron sus oraciones en ese lugar, el mismo donde Sohail y Sahal secaban sus dátiles. Estos dos niños secaban los dátiles de sus tierras en un campo abierto. Eran 2 o 3 niños. Hazrat Sa'ad bin Zarara era el responsable de su educación. Cuando la camella del santo profeta sallallahu alaihi wasallam se sentó allí, dijo: si Allah quiere, este será mi lugar de residencia. Entonces el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a los 2 niños y preguntó por el precio del terreno para la construcción de la mezquita. Ellos respondieron: oh mensajero de Allah, te regalamos esta tierra. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam se negó a obtener el terreno de forma gratuita y lo compró. Fue entonces cuando se construyó la mezquita. El mensajero de Allah cargó los ladrillos durante su construcción como los demás. Decía: esta carga no es como la carga de Khaybar. De hecho, oh Señor nuestro, este peso es maravilloso y puro. También dijo: oh Allah, la verdadera recompensa es la del más allá. Por esta razón, ten piedad de los Ansar y los Muhajirin. Esta narración es también de Bukhari. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu habla acerca de la migración del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ha escrito la historia con su estilo propio y yo voy a relatarla. Escribe: al final no quedó ni un solo musulmán en la Meca, salvo algunos esclavos conversos. El propio profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr y Hazrat Ali. Los mequíes se dieron cuenta de que su presa estaba a punto de escapar. En consecuencia, los jefes se reunieron de nuevo y tomaron la decisión de asesinar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Al parecer, por un designio divino especial, la fecha que eligieron para el asesinato del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue la misma que él había elegido para su huida. Cuando los asesinos de la Meca se disponían a reunirse delante de su puerta con intención de matarle, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam salía de su casa en el silencio de la noche. Por un lado, los incrédulos de la Meca se estaban reuniendo y por otro lado, Allah el Todopoderoso, que le estaba guiando en ese mismo momento, estaba saliendo fuera. Los mequíes debían haber considerado que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pudiera anticiparse a su perverso proyecto. Avanzaron con cautela y cuando pasó por delante de ellos le tomaron por otro y se retiraron en lugar de enfrentarse a él para evitar ser identificados. En lugar de atacar al santo profeta, comenzaron a esconderse de él por temor a que algún extraño pudiera ir e informar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam de sus planes. Hazrat Muslim Maud dice además: el amigo más íntimo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, se enteró del plan del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y el día anterior se reunió con él y ambos salieron de la Meca, se refugiaron en una cueva llamada Saur, a unos 7 kilómetros de la Meca, al otro lado de la colina. Cuando los mequíes descubrieron que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había huido, reunieron un ejército para perseguirle.
Con ayuda de un rastreador llegaron a Saur, delante de la boca de la cueva en la que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Abu Bakr se hallaban escondidos. El rastreador aseguró que o bien Muhammad estaba en la cueva o bien había ascendido al cielo. Al oír sus palabras, el corazón de Abu Bakr se sobrecogió. El enemigo está a punto de capturarnos y en unos instantes va a entrar en la cueva, dijo en voz baja. No temas, Dios está con nosotros, contestó el santo profeta. Abu Bakr radiyallahu anhu respondió: no temo por ti, no temo por mí, sino por ti, pues si yo muero, no soy más que un simple mortal. Si muero yo, morirá una persona normal. Oh profeta de Allah, yo tenía miedo de que si tú mueres, desaparecerá de la tierra también la fe y el espíritu. Aún así, no temas, le dijo el santo profeta, no somos dos, en esta cueva hay un tercero, que es Dios. Como la tiranía mequí estaba destinada a su fin en el Islam, tendría la oportunidad de prosperar y había terminado el plazo de la gente de la Meca. Alá el Todopoderoso puso una venda en los ojos de los mequíes, ridiculizaron al rastreador diciendo que la cueva era demasiado abierta para servir de escondite y que al albergar serpientes y víboras carecía de seguridad. Aquí no podía esconderse ninguna persona en su sano juicio. De haber observado con mayor atención habrían divisado a ambos, pero no lo hicieron y tras despedir al rastreador regresaron a la Meca. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Abu Bakr esperaron durante 2 días en la cueva. En la noche del tercer día, tal como se había planeado, 2 veloces camellas fueron traídas a la cueva, una para el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y la persona que iba a mostrarles el camino, y otra para Abu Bakr radiyallahu anhu y su criado Amir bin Fuhaira. Antes de emprender el viaje hacia Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam volvió su rostro hacia la Meca. La Meca era su sagrado pueblo natal. Había vivido allí su infancia y su madurez y había recibido allí el llamamiento divino. Fue allí donde vivieron sus antecesores de los tiempos de Ismael. Con estos pensamientos echó una última y larga mirada y dijo: Meca, te amo más que a ningún otro lugar del mundo, pero tus habitantes no me permiten vivir aquí. Oyendo estas palabras, Abu Bakr radiyallahu anhu comentó: la patria ha expulsado a su profeta, ahora solo aguarda su destrucción. Tras el fracaso sufrido en el intento de perseguir a los 2 fugitivos, los mequíes ofrecieron una recompensa por su captura. El que consiguiera capturar al santo profeta, es Abu Bakr vivos o muertos, y los devolviera a los mequíes, recibiría una recompensa de 100 camellas. El anuncio se publicó entre las tribus de alrededor de la Meca. Tentado por la recompensa, Suraka bin Malik, un jefe beduino, se lanzó en busca de los fugitivos y finalmente los divisó en el camino a Medina. Vio a 2 hombres montados sobre camellas y, convencido de que se trataba del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y Abu Bakr espoleó a su caballo, a su yegua, para alcanzarles. El caballo se empinó y cayó. Al poco de avanzar, cayendo también Suraka. Suraka después se hizo musulmán. Él mismo relata su propio incidente. Hazrat Muslim Maud ha escrito todo el incidente que se ha mencionado anteriormente, narrado por Suraka. Hazrat Muslim Maud luego escribe: el santo profeta pidió a Amr bin Fuhaira que me redactara una garantía de paz, y este lo hizo. Cuando Suraka estaba preparando para el regreso, el santo profeta recibió una revelación sobre el futuro de Suraka y dijo: Suraka, ¿cómo te sentirás con las pulseras de oro del Cosroes en tus muñecas? Asombrado, pregunté: ¿de qué Cosroes? ¿De Cosroes bin Hurmes, el emperador de Persia? El santo profeta dijo: sí.
16 o 17 años después, la profecía se cumplió al pie de la letra. Suraka aceptó el Islam y fue a Medina. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam murió y tras su muerte, primero Hazrat Abu Bakr, después Umar, se convirtieron en jalifas del Islam. La creciente influencia del Islam provocó la envidia de los persas hasta el punto de que alcanzaron un ataque contra los musulmanes, pero en vez de derrotar a los musulmanes, fueron derrotados por ellos. Los iraníes empezaron los ataques. La capital de Irán fue invadida por los trotes de los caballos de los musulmanes, que se apoderaron de sus tesoros. Entre los tesoros que cayeron en manos del ejército musulmán estaban incluidas las pulseras de oro que llevaba el Khosroes en las funciones de Estado. Tras su conversión, Suraka solía describir con orgullo su persecución al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y a su grupo, y lo que ocurrió entre él y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam durante la migración. Los musulmanes sabían que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en persona a Suraka que ¿cómo te sentirás cuando te coloquen las pulseras de oro del Khosroes? Cuando se colocaron ante Umar los botines de la guerra contra Persia, este vio las pulseras de oro y recordó lo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había dicho a Suraka. Fue una gran profecía anunciada en un momento de gran debilidad, cuando el mensajero de Allah había sido obligado a abandonar su ciudad natal e ir a Medina. Además, Suraka y otros le perseguían para traerlo de vuelta a los mequíes, vivo o muerto, por una recompensa de 100 camellos. Fue en ese momento cuando el santo profeta le preguntó a Suraka: ¿cómo te sentirías con las pulseras de oro de los Khosroes en tus muñecas? ¡Qué gran profecía y claro conocimiento de lo invisible que era esto! Cuando Umar vio los brazaletes de oro, vislumbró el poder de Dios, el Todopoderoso. Él, por lo tanto, llamó a Suraka y le ordenó que se pusiera las pulseras de oro del Khosroes. Suraka protestó diciendo: oh Jalifa del profeta de Dios, el Islam ha prohibido el uso de oro a los musulmanes hombres. Umar dijo que esto era cierto en el sentido de que a los hombres les había prohibido usar oro, pero que la ocasión era una excepción, por lo que no estaba prohibido hacerlo en esta ocasión en particular. Allah Ta'ala había visualizado al santo profeta que llevaría las pulseras de oro en tus muñecas, por lo tanto tenía que usarlas ahora o iba a ser castigado por desobediencia, puesto que se había cumplido una profecía. Por lo tanto, el resto de la profecía también debía cumplirse. Suraka estaba objetando por deferencia a la enseñanza del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. De lo contrario, estaba tan ansioso como cualquier persona por proporcionar una prueba visible del cumplimiento de la gran profecía. Se puso las pulseras y los musulmanes fueron testigos del cumplimiento de la gran profecía ante sus propios ojos. Se ha registrado en algunos libros que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo que Suraka bin Malik recibiría las pulseras de Khosroes en el momento de la migración, sino que fue en un lugar llamado Jirana, justo después de que el santo profeta regresara a Hunayn y Taif. Sin embargo, la narración más común es la mencionada anteriormente, es decir, en el momento de la migración, que también menciona el Muslim Maud. Cuando Amir bin Fuhaira emigró a Medina, cayó enfermo. Al llegar, el santo profeta oró por él y como resultado recuperó toda la salud. Hazrat Aisha relata que cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, después de haber emigrado de la Meca, algunos de sus compañeros se enfermaron, a saber, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Amir bin Fuhaira, Hazrat Bilal. El santo profeta le otorgó a Hazrat Aisha permiso para visitarles y preguntarles por su salud. Hazrat Aisha le preguntó a Hazrat Abu Bakr sobre su salud y en respuesta recitó el siguiente pareado: es decir, cada vez que un hombre se despierta por la mañana en su propia casa es realmente una buena mañana, dado que la muerte está más cerca de él que los cordones de un zapato. En otras palabras, está en tal estado que cuando despierta sabe que algún día finalmente morirá. Hazrat Aisha luego preguntó por la salud de Amir bin Fuhaira y él respondió recitando el siguiente pareado:
He probado la muerte incluso antes de que suceda. Ciertamente la muerte de un cobarde llega inesperadamente, lo que significa que un hombre valiente está siempre preparado para morir, mientras que un cobarde no está preparado para su muerte. Hazrat Aisha radhiyallahu anha luego preguntó por la salud de Hazrat Bilal. Respondió con el siguiente pareado: deseo saber si voy a pasar una noche en el valle de la Meca, rodeado de la hierba de Ishar y Jalil. Entonces Hazrat Aisha regresó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le relató las respuestas de los tres compañeros, es decir, lo que Hazrat Abu Bakr, lo que Hazrat Amir bin Fuhaira, Hazrat Bilal dijeron. Después de escuchar esto, el santo profeta miró al cielo y suplicó: oh Allah, haz que Medina sea tan amada por nosotros como lo hiciste con la Meca, o más que eso. Oh Allah, hazla propicia para la salud y bendícenos en su Sa'a y Mud, son unidades de peso y medida, y transfiere sus epidemias a Maya, es decir, lejos de nosotros. Hazrat Amir bin Fuhaira fue martirizado durante el incidente de Bir Mauna, cuando estos compañeros fueron asesinados en Bir Mauna, y Hazrat Amr bin Umayya Zamri fue retenido cautivo. Amir bin Tufail señaló a un difunto y le preguntó quién era este hombre. Amir bin Umayya respondió que era Amir bin Fuhaira radhiyallahu anhu. Amir bin Tufail luego dijo: vi a Amir bin Fuhaira elevarse a los cielos después de ser asesinado, hasta el punto que el cielo estaba entre él y la tierra, y puedo verlo incluso ahora. Luego descendió a la tierra. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam recibió esta noticia e informó a sus compañeros de su martirio. Dijo: vuestro compañero ha sido martirizado, y oró a su Señor: oh Señor, informa a nuestros hermanos de lo que nos ha sucedido, y que estamos contentos contigo y que tú estés complacido con nosotros. De esta manera Allah el Todopoderoso les informó de ello. Es también una tradición de Bukhari. El mismo Allah el Todopoderoso mostró esta escena a los no musulmanes, también tal como el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había recibido la noticia. Hay diferentes opiniones sobre cómo el santo profeta recibió noticias de quién mató a Amir bin Fuhaira. Según algunas narraciones, Amir bin Tufail, quien narró esto, fue quien lo martirizó. Después de todo, fue Amir bin Tufail quien preguntó quién era el difunto. Por lo tanto, él era el que estaba entre los enemigos que lo mataron. Por otro lado, según otra fuente, Abdul Jabbar bin Salmi fue quien lo mató. En cualquier caso, Hazrat Amir bin Fuhaira fue asesinado en el incidente de Bir Mauna. Describiendo el incidente en el que fue martirizado Hazrat Amir bin Fuhaira, Hazrat Muslim Maud describe: por lo tanto, el Islam no floreció por la espada, sino que lo hizo a través de las elevadas enseñanzas morales que penetraron en los corazones y causaron un tremendo cambio en la moralidad de la gente. Un compañero dijo que la razón por la que aceptaba el Islam era que había sido uno de los invitados entre las personas que habían martirizado de tradición a los 7 qaris, aquellos que habían memorizado el Sagrado Corán. Cuando lanzaron un ataque contra los musulmanes, algunos de ellos habían subido a una colina, mientras que otros estaban listos para combatir. Como el enemigo superaba en número a los musulmanes, que estaban desarmados e indefensos, vencieron a los musulmanes, matándolos uno por uno. Al final solo quedaba un compañero que había acompañado al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en la migración, y era el esclavo liberado de Hazrat Abu Bakr, cuyo nombre era Amir bin Fuhaira radhiyallahu anhu. Fueron necesarios muchos enemigos para derrotarle, y uno de ellos clavó una lanza en su pecho. A medida que la lanza
penetraba espontáneamente, pronunció las palabras en árabe: juro por el Señor de la Kaaba, he prosperado. Cuando él, Amir bin Tufel, uno de los asaltantes que luego aceptaron el Islam, escuchó estas palabras, quedó asombrado. Pensó para sí mismo: este hombre está lejos de su esposa, sus hijos, y se encuentra en una situación tan dura donde su pecho ha sido atravesado por una lanza. Sin embargo, mientras está muriendo, lo único que pronuncia ha sido: juro por el Señor de la Kaaba, he prosperado. ¿En qué estado de locura se encuentra? Por lo tanto, Amir bin Tufel preguntó a los demás por qué dijo tales palabras. Ellos le respondieron: no tienen ni idea de lo realmente locos que están estos musulmanes. Cuando mueren en el camino de Allah el Todopoderoso, creen que Dios está complacido con ellos y han logrado su objetivo. Amir bin Tufel dice que esto tuvo un impacto tan grande en él que decidió ir a ver la sede musulmana para estudiar su religión por sí mismo. Por lo tanto, cuando llegó a Medina, aceptó el Islam. Los compañeros dicen que en este suceso un hombre fue asesinado con una lanza. Estaba muy lejos de su ciudad y de sus parientes. Sin embargo, las palabras que fluían de su lengua eran: juro por el Señor de la Kaaba que he prosperado. Estas palabras le impactaron profundamente, de tal manera que incluso después del ataque y de aceptar el Islam, cada vez que relataba dicho suceso, su cuerpo se ponía a temblar, y cuando llegaba a la parte donde pronunciaba las palabras: lo juro por el Señor de la Kaaba que he prosperado, sus ojos se llenaban de lágrimas. Por lo tanto, el musulmán describe que el Islam se extendió debido a su belleza y no por la fuerza. También se narra que en el momento del martirio de Hazrat Amir bin Fuhera, este pronunció las palabras Fusto wa Rabbil Kaaba, y en otra narración se dice que las palabras pronunciadas fueron Fusto Wallah. Ambos relatos constan. Por otra parte, el Muslim Maud también menciona que estas palabras fueron pronunciadas por muchos otros compañeros. Al mencionar este tema, el Muslim Maud afirma: encontramos en la lectura de la historia que los compañeros iban a las batallas con la convicción de alcanzar el martirio. Era en realidad una fuente de consuelo y alegría para ellos. Si alguna vez experimentaban algún sufrimiento durante las batallas, lo consideraban una fuente de consuelo. Así encontramos numerosos casos en la historia en los que consideraron una consolación ser asesinados en el camino de Dios. Por ejemplo, los sufás enviados por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam a una de las tribus árabes con el propósito de que les predicaran. El líder de esta delegación, Haram bin Milhan, fue a ver a Amir bin Tufel, que era el jefe de la tribu, para transmitir el mensaje del Islam, mientras que el resto de los compañeros permanecían detrás. Inicialmente, Amir bin Tufel y sus cómplices los saludaron afectuosamente con hipocresía. Así pues, cuando se sintieron a salvo, se sentaron entre ellos y comenzaron a predicarles. A continuación, un malvado le hizo una seña a otro, quien de inmediato, tras recibir la indicación, atacó a Haram Bilham por la espalda con una lanza y le hizo caer. Mientras caía, pronunció espontáneamente las siguientes palabras: Allahu Akbar Fusto Berabbil Kaaba, que significan Dios es grande, el Señor de la Kaaba es mi testigo, he alcanzado mi objetivo. A partir de entonces, estos malvados rodearon al resto de los compañeros y los atacaron. Respecto a este suceso, se menciona que la persona que martirizó a Amir bin Fuhera era el esclavo liberado de Abu Bakr, que también estuvo al lado del santo profeta sallallahu alaihi wasallam durante la migración y que más tarde se convirtió en musulmán. Dijo que su razón para convertirse en musulmán fue que cuando mató a Amir bin Fuhera, este inmediatamente pronunció las palabras Fusto Wallah, que quiere decir por Dios que he logrado mi objetivo. Por lo tanto, estos incidentes ilustran el hecho de que la muerte fue una fuente de alegría para los compañeros y no de dolor. Por lo tanto, estos compañeros fueron muy afortunados, particularmente Amir bin Fuhera, quien también tuvo la oportunidad de servir a Hazrat Abu Bakr, también tuvo la oportunidad de servir al santo profeta y lo acompañó durante su emigración. Él también se encargó de suministrar alimentos al santo profeta sallallahu alaihi wasallam cuando estaba en la cueva de Thawr. En aquellos días la comida consistía en leche de cabra y se le asignó esta tarea a Amir bin Fuhera. Durante 3 días, sin faltar ninguno, llevaba allí las cabras y les proporcionaba su leche.
También tuvo el honor de redactar una carta para el pacto de paz con Suraqa, siguiendo las instrucciones del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Luego, como resultado de una oración que hizo con anterioridad, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam recibió las noticias de su martirio, aunque se encontraba lejos. Fue un verdadero ejemplo de lealtad, pues demostró su lealtad en cada ocasión. Que Allah el Todopoderoso continúe elevando su estatus. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.